La enfermedad es un llamado a ser conscientes. Conscientes de que no somos un cuerpo, sino que tenemos un cuerpo. Según un curso de milagros, el cuerpo es un instrumento de comunicación y definitivamente si comprendemos esto, aprenderemos a entender su lenguaje. El cuerpo nos habla siempre, lo que pasa es que nosotros estamos inconscientes o desconectados o sencillamente no conocemos su lenguaje. Por eso en este episodio número 12 de Zona Consciente estoy complacida de poder compartir con Gabriel Roar, autor del libro Hablando con mi cuerpo. Es coach, conferencista, especialista en biodescodificación y realmente hace un trabajo extraordinario en sus redes sociales donde siempre está educándonos con respecto al tema de la salud, la enfermedad como lenguaje del cuerpo o como mensajero de nuestro inconsciente. Por eso te invito a disfrutar de este episodio número 12 en compañía de Gabriel Roar y a aprender muchísimo, a relacionarte con tu cuerpo y a entender las señales, los mensajes que recibimos constantemente de parte de nuestro inconsciente a través de este instrumento de comunicación que, como lo refiere un curso de milagros, es nuestro cuerpo. Recuerda, Zona Consciente es la distancia más corta entre tú y la vida que sueñas. En la coordinación y producción de Zona Consciente está Jenny Nava, @Jenny en positivo. Yo soy Carmen Cristina Ruiz y me encuentras en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y en TikTok como @Carmen C de casa inspira, @Carmen C inspira. Por allí siempre vas a poder conocer un poco más de nosotros. También puedes hacerte parte de nuestra comunidad en Telegram. Búscanos @Zona Consciente. Vienen por allí muchos eventos, encuentros que vamos a estar realizando en diferentes temas para tu conciencia, para tu crecimiento personal. Y ahora sí, prepárate para entrar en una zona diferente. Esto es Zona Consciente, hoy con nuestro invitado Gabriel Roar. Hola Gabriel, bienvenido a esta Zona Consciente, ¿cómo estás? Carmen, buenos días, ¿cómo andas? Gusto saludarte a ti y a tu audiencia. Qué bien, bueno, yo estoy súper contenta de tenerte en este espacio y especialmente para abordar un tema de hacernos conscientes de nuestro cuerpo. Hay una frase que tú has publicado mucho que es: tu cuerpo grita lo que tu boca calla, y eres autor del libro Hablando con mi cuerpo. Cuéntanos un poco de qué va este libro y este conocimiento que nos vienes a traer hoy en Zona Consciente. El libro básicamente sintetiza de una manera como muy tradicional y no tan técnico-médica, si se quiere, todo el tema de la biodescodificación. ¿Por qué? Porque todos tenemos un cuerpo, o eso fue un poco mi intención, como todos tenemos un cuerpo y nos pasan cosas, y no siempre logramos resolver las cosas de las maneras que esperábamos. Nuestro cuerpo, cuando hay una disonancia entre lo que pensamos, lo que expresamos y lo que sentimos, cualquiera de ellas, eso se expresa en un síntoma, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a ver los síntomas, o a un conjunto de síntomas, y decir, bueno, tengo tal o cual enfermedad. Cada síntoma per se es una expresión de nuestro inconsciente, simplemente a través de un proceso fisiológico o a través de la disfunción de un proceso fisiológico o de una reacción para llamar nuestra atención. Entonces, en ese llamado de atención, yo lo que hago es le brindo al lector no solo el significado, digamos, porque a veces el significado se vuelve un poco abstracto, sino cuáles son las preguntas sanadoras que nosotros tenemos que hacernos para poder llegar a esa toma de conciencia, para poder realmente identificar qué nos quiere decir nuestro inconsciente y en base a ello, qué acciones correctivas podemos y tenemos que tomar para sanar, ¿no? Porque es muy fácil hacer diagnóstico, estirar el dedo y decir, mira, está fallando en esto, o no supiste procesar, qué sé yo, la pérdida de un ser querido. ¿Y qué hago con esto? O sea, Claro. ahora está en este conjunto de síntomas que me quieren decir específicamente algo. Porque no todos, o sea, más bien todos procesamos nuestras pérdidas, nuestros lutos, nuestras ineficiencias, los conflictos con nuestros seres queridos de una forma muy personal. De repente para unos, qué sé yo, el conflicto con su pareja se traduce en un dolor de cabeza, pero para otros es un dolor de estómago, para otros es solamente un dolor lumbar.
¿no? Ujú. Entonces dices, pero todos estamos hablando de un dolor de pareja, de una crisis de pareja. Sí, como proceso, o sea, como tema, como marco de referencia, pero uno lo ve desde la duda en la toma de conciencia o en qué acciones correctivas tomar, por ejemplo, el dolor de cabeza. Otro lo ve desde cómo procesar esta sensación de agresión o de cómo volver nutritiva la relación o cómo tener que tolerar una relación que ya dejó de ser nutritiva, entonces aparece alguna afección tractointestinal o cómo siente miedo porque de repente si se separa de la pareja, entonces queda con un cuestionamiento, queda más bien queda a la deriva en términos financieros, entonces eso más bien afecta a la zona renal. Entonces cada Ujú. uno lo interpreta de una manera muy personal. Lo que yo hago es simplemente poder brindar un marco de referencia que le ayuda a la gente a entender cuál es ese marco de referencia, pero sobre todo cuando se hacen estas preguntas sanadoras en cada una de las enfermedades y que las vamos revisando en un rato, ¿qué ocurre? ¿No? ¿Qué ocurre en el individuo? ¿Qué ocurre en la persona? Y desde ahí entonces, a su vez, ¿qué puede volver a ocurrir? Yo suelo decir, Claro, siempre estamos a una decisión de distancia de cambiar nuestras vidas para mejor. sí. Lo que quizás mi intención es ayudar a la gente a que entiendan cuál es esa decisión que necesitan tomar en sus vidas para poder mejorar. Y que no solo eso, sino quizás, no lo sé si este tipo de terapia funciona así, que pueda evitar un mal mayor, por decirlo así, porque es Sí, claro. probable que a lo mejor estoy teniendo, tú mencionaste dolor lumbar, a lo mejor estoy teniendo un pequeño dolor lumbar durante mucho, mucho tiempo y al no prestarle atención eso se puede convertir en otra cosa. Probablemente, o para ponerlo un poco más claro, una persona que llega y tiene una enfermedad grave, o de estas que se llaman incurables o crónicas, Ujú. y en ese momento es cuando dice que he hecho y busca este tipo de alternativas. Cuando una persona no tiene este tipo de situación, se puede considerar que está sana, puede hacer una evaluación y ver, oye, desde los síntomas leves que pueda tener, entender si hay algún conflicto que sanar o esto parte después que existe un síntoma ya fuerte para evaluar de dónde viene la situación. Normalmente la gente no consulta a nivel preventivo, Ujú. ¿sí? Lo cual sería maravilloso, ¿no? O sea, Ajá. que la gente quite el prejuicio de ir a terapia, porque no, no, yo no voy a terapia, yo no estoy loco, sí, eso es para locos. No, Ujú. la verdad es que así como cuando uno quiere aprender a leer y escribir, va al colegio y luego quiere aprender a, qué sé yo, una carrera y va a la universidad, pues a veces cuando uno quiere aprender a manejar las emociones simplemente va a un terapeuta o si quiere aprender alguna destreza particular va a un coach que nos ayude a, sí, a resolver esa situación, ¿no? Entonces sería ideal que las personas entendieran que es legítimo ser ayudados, que no me las sé todas, que no tengo sí, una batería de respuestas ahí a la mano Ujú. y que entonces puedo ir a terapia porque sí, me está costando manejar una situación, la situación que sea, ¿no? Que hay quien en términos personales. Si lo hiciéramos así, sería totalmente preventivo y sería maravilloso. Tendríamos gente mucho más sana y una sociedad a su vez mucho más consciente y creo yo que más humana, o por lo menos me gustaría creer que, Claro. ¿no? En la humanización y en la sensibilización. Pero normalmente la gente va cuando ya tiene el síntoma, ¿sí? Porque esa Sí. es la función del síntoma, llamar Ujú. nuestra atención. La gente suele pensar, no, bueno, es que la gente se enferma porque quiere llamar la atención de otra persona. Mm. Antes de llamar la atención del otro, el enfermo está llamando su atención. La enfermedad le dice, de esta manera como estás haciendo las cosas, no podemos continuar. Ok. Debemos hacer cambios. Entonces, ahí es donde viene la toma de conciencia. Y ahí es donde empiezan las primeras preguntas sanadoras. Ok, tengo estos síntomas, Ujú. ¿sí? De qué, o sea, qué cosas tengo que dejar de hacer gracias al síntoma. Ay, no puedo ir al trabajo, o debo soltar estas responsabilidades, o tengo que irme a descansar. Sí, pero hay una serie de acciones que una vez que aparece el síntoma, cambian. Claro. Luego, gracias a ese síntoma también comienzan a aparecer otro montón de acciones. Ah, bueno, como no puedo ir al trabajo, entonces me tengo que quedar en mi casa, o voy a la cama, o alguien viene a ayudarme, o alguien se asume sí, nuestras responsabilidades, o alguien, aquí es donde se vuelve un poquito más complejo la relación con la enfermedad, ¿no? Es como es una enfermedad muy grave, entonces hay acciones de perdón
o de soltar, ¿sí? Ujú. Determinadas rabias o rencores de larga data, que, ay, no, es que como tiene esta enfermedad terrible, pues por si se muere mejor lo perdonamos. Claro. Y es muy curioso que ese sea el pensamiento, ¿no? Puedo pasar toda una vida molesto con alguien, pero si está por morirse, entonces lo perdono. ¿Y por qué no perdonarlo en vida y generar una mejor calidad de relación? Son Sí. como otras preguntas que van surgiendo a lo largo de esta dinámica en, En la que el en, cuerpo te en habla, la terapia. Tal. te va hablando y te va llamando la atención de esas cosas que, a las que tienes que ir prestando Totalmente. atención, exactamente. Y bueno, en cuanto a ese tipo de patologías o síntomas que se nos pueden presentar en la vida y que deben llamarnos la atención a revisar dentro, porque la primera opción es revisar fuera, ajá, qué pasó, qué hay, no sé, o dónde me contagié, o qué hice mal para que no me alimenté bien. Empezamos a buscar, ¿sabes?, acciones o situaciones como desde afuera y no entramos a esa parte emocional. ¿Cómo podríamos empezar a tener esa conexión con nuestras propias emociones una vez se nos presenta algún síntoma? ¿O hay que hablar de algún síntoma en particular? Como te decía antes, cada síntoma tiene su sistema de representación muy personal. Lo que yo Ujú, invito a la gente es a desmitificar la enfermedad, ¿no? La enfermedad no es ujú, algo tan terrible. De hecho, uno de los libros, que fue mi libro de consulta, se llama La enfermedad como camino, de dos alemanes. Y ellos plantean justamente que es fíjate qué curioso, es la enfermedad como camino a la salud. mm, ¿No? Y eso es un poco el concepto. Solo que nuestro inconsciente, ojalá fuera tan efectivo como en algún momento Freud planteaba, y en sueños me dice, mira, Gabo, sabes, déjate de tonterías, resuelve esto, dile estas cuatro cosas a esta gente, cambia de trabajo, pero nuestro inconsciente usa símbolos, nuestro inconsciente claro, no usa un lenguaje concreto directo. Si aparecen sueños, por un sueño que yo me despierto y digo, wow, qué sueño tan raro. Soñé con alguien que no conocía, que me daba un trabajo que no conozco, sí, porque lo que me está prestando son símbolos, es lo que Freud llamaba el lenguaje onírico. Pero en nuestro inconsciente también habla con símbolos físicos. Entonces alguien dice, no sé, me cayó mal esta comida, entonces desarrolló una alergia o sí, tiene esta reacción o tiene estas manifestaciones en estrés, ¿no? El músculo esquelético o tiene ujú, este quiebre nervioso. Mucha gente, cuando ve el síntoma, lo que conecta es como rabia. Ah, caramba, tengo este síntoma, déjame tomar una pastilla y dormir el síntoma. Y mm, no, ahí la invitación es, ya va, déjame chequear qué me está queriendo decir mi cuerpo, qué necesito corregir. ¿Sí? Pues si yo puedo hacer la pausa y puedo tener una escucha consciente, ahí es donde puedo hacer cambio, ¿no? Digo, claro, cada vez que voy a esta casa o cada vez que tengo esta relación, cada vez que me encuentro con mi jefe, sí, tengo esta reacción. ¿Qué me quiere decir mi síntoma? sí, Que hay cosas que necesito corregir. Y si la gente en vez de pensar, no, es que como es esta persona, que es significativa en el imaginario del individuo, entonces no le puedo decir nada porque se va a molestar. mm, No, claro que sí puedo, siempre puedo decir, hablemos, corrijamos, no estoy de acuerdo, y siempre tengo opciones. La tolerancia es una opción, pero no es la única. ¿Sí? ujú, ¿Por qué? Porque la gente que tolera y simplemente tolera hay un punto donde se cansa y luego explota. claro, Entonces tampoco corrigió. O bueno, sí, corrige, pero el cambio es muy drástico. A veces es bueno como darse momentos de pequeñas conversaciones, ir pequeños ajustes y generar nuevos acuerdos. Uno siempre puede generar nuevos acuerdos, uno siempre puede generar nuevas formas, nuevas dinámicas emocionales para tener una relación más sana. ¿Sí? Las sí, relaciones humanas son totalmente imperfectas porque son dos personas que se encuentran, que vienen de historias distintas, que tienen valores distintos, que tienen necesidades aparentemente complementarias, pero son complementarias en un punto, en un nivel, ¿no? En otros niveles no se complementan, ¿sí? ujú, Alguien dice, ay, tengo hambre, entonces uno dice, wow, me voy a comer una arepita. Otro dice, no, yo quiero un rol. El otro mm, dice, no, yo quiero simplemente un pedazo de carne. Y son formas distintas de satisfacer la misma necesidad. Lo mismo ocurre cuando eso se lleva a la dinámica de trabajo. Sí, el jefe espera
una respuesta específica, el empleado va a dar la respuesta que él tiene entendido que el otro está esperando. Y ahí comenzamos a caer en el tema de las expectativas y las imprecisiones de la comunicación, ¿sí? O muy típico en la dinámica de pareja, ¿no? Yo espero que mi pareja me quiera o que mi pareja me comprenda. Y, perdón, ¿cómo se come eso? O Ujú. sea, ¿qué acciones hacen sentir a Carmen querida? ¿Qué acciones hacen sentir a Pedro querido? Y cómo si Pedro y Carmen se encuentran, no sé cómo se llama tu esposo o tu pareja, Sí. pero sí, Pedro y Carmen se encuentran, ¿qué cosas hacen sentir a uno querido y a otro no? Me pasaba con una pareja que era muy curiosa, porque él decía, pues yo sé que mi novia está ocupada, entonces por respeto a ella, yo no la escribo en el día y la escribo en la tarde. Entonces, para él eso era un gesto de amor, él se acordaba de ella durante el día, pero él decidía escribirle en la tarde. Y ella decía, mira, no, el tipo este que pasa todo el día haciendo lo que le da la gana y a mí no me para nada, entonces, claro, al final del día yo soy la última cosa que le pasa por la mente. Entonces ella estaba Mm, sumamente ofendida y él lo entendía como un gesto de respeto. Entonces su respeto y su amor para ella eran desprecio e incomprensión. O claro, sea, decía, mi amor, pues estás súper ocupada en la oficina. No, escribe. O sea, claro. entonces ese detalle que para uno es justamente una demostración de afecto, para el otro de repente no lo es. Y Así es ahí es. donde es tan importante la comunicación. De hecho, yo te pudiera decir que casi el 80% de los problemas en la dinámica interpersonal se originan en un problema de comunicación. En qué me dijiste, qué no me dijiste, cómo me lo dijiste, qué me tenías que haber dicho en este momento. O sea, problemas de comunicación por un lado y luego problemas de expectativas insatisfechas, ¿no? O Sí, incumplidas. Sí, es que yo esperaba que hiciera esto, el otro lo sabía. No, pero lo debía saber. No nos casamos o no salimos con un pitonizo, no nos contrató un pitonizo que adivina mi respuesta. claro. Entonces, no, pero es que si le pregunto no tiene sentido, no, al contrario, pregunte. Ah, ¿cómo Sí. quiere yo que le entregue este informe? ¿Qué cosas, qué acciones te hacen sentir valorada, querida, sí, tomada en cuenta? Cuando yo Fija- empiezo a tomar eso y lo pongo en un conjunto de acciones congruentes, la gente se siente valorada, se siente querida, se siente respetada, y las conclusiones luego son de encuentro, placer y demás. Así Porque es. muchas veces no es falta de afecto e incluso no es falta de interés. Es simplemente una forma distinta de expresar las emociones por un lado y luego de satisfacer las necesidades por otro. Ujú. Emociones y necesidades. Qué claves tan importantes entonces para mantener nuestra salud. Aprender a gestionar nuestras emociones, comunicarnos bien y también saber satisfacer nuestras necesidades. Creo que son unas claves profilácticas que nos has dado en en esta Ojalá, conversación. esa es la intención. Así es, antes de incluso que aparezca el síntoma, por ahí podríamos rescatar eso. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de síntomas y de algunos síntomas. Fíjate, ahora en el mes de octubre se celebra el Día Mundial contra el Cáncer o de la lucha contra el cáncer de mamas. Ujú. Entonces, quizás podríamos explorar un poco esos motivos emocionales o esos detonantes emocionales que pueden llevar a una mujer a manifestar este tipo de patologías. Voy a dar un marco de referencia un poquito más amplio, si me lo Ajá. permites, para que la gente ubique algunas cosas de la enfermedad, ¿no? Hay un principio que se llama lateralidad, ¿no? Ujú. ¿Qué significa? Que algo me ocurre en el lado izquierdo del cuerpo o en el lado derecho. Otra hora, la vieja escuela y la medicina tradicional china ve el lado izquierdo o lo relaciona con lo femenino, en consecuencia con la madre, y a partir de ahí con lo que ellos estipulan que son las conductas típicas femeninas. En consecuencia, el lado derecho sería el padre y lo masculino. En mis estudios, cuando yo llevé eso a terapia, no siempre tenía una relación congruente. Entonces tenía como que ir ajustando la terapia para ver qué es lo que querían decir. Para mí la interpretación es mucho más sencilla y más funcional. Lado izquierdo, lado del corazón, relaciones consanguíneas. ¿Sí? En el lado izquierdo yo encuentro las relaciones con mi familia, desde lo simbólico. Lado derecho, relaciones sociales. Y por relaciones sociales te digo las relaciones significativas de trabajo, las relaciones con la pareja, las relaciones con amigos y con los otros círculos significativos. O sea, si vives en el gimnasio y tienes una dinámica, bueno,
del gimnasio se pueden derivar algunas relaciones significativas, ¿no? Son estos contactos sociales significativos, los vecinos o qué sé yo. Claro. Entonces, lo digo porque cuando hablemos de mama, no es lo mismo en la mama izquierda que en la mama derecha. Ok. Luego, a nivel macro, ¿no? Todo lo que afecte la cabeza tiene que ver con nuestra identidad, cómo pensamos, cómo enfrentamos nuestra vida, nuestro rostro. Cuello es este punto de tamiz, de filtro o de control entre lo que digo, lo que comunico y lo que expreso y lo que integro a mi vida, ¿sí? Es este filtro. Luego en el pecho, en la parte alta del pecho, donde están corazón y pulmones, yo tengo representada la vitalidad y mis emociones profundas vitales, así como en algún punto el estrés, y de ahí una variante a las cardiopatías. Del arco del diafragma hacia abajo yo tengo las vísceras, donde yo voy a encontrar básicamente emociones profundas y entre ellas una de las más importantes es el miedo. En Ujú. los genitales tengo por un lado identidad de género, sí, que hace un hombre que es distinto a lo que hace una mujer, o las personas que tienen conflictos en su identidad de género, una de las cosas que atacan, y a veces la atacan tanto que los mutilan, o se Ujú. ponen otros tipos de, sí, a eso me refiero con atacar, ¿no? Pero un problema de identidad de género, pero ahí también está simbolizada y representada nuestra creatividad y nuestra capacidad reproductiva, o más bien, nuestra capacidad de dejar un legado, llámese un hijo o llámese un libro, ¿sí? Ok. Yo estoy dejando un legado que toma vida por sí sola. En las piernas yo tengo nuestro soporte y en los pies finalmente, por un lado, nuestra capacidad de echar raíces y por el otro, nuestro contacto con la realidad. Así como en los brazos voy a tener nuestro manejo con los límites para acercar Mm, a los seres queridos o para distanciarlos. ujú. Entonces, si yo veo, por ejemplo, bueno, el tema es cáncer. Si yo traduzco el cáncer en una expresión que le permita al individuo entender qué está pasando, yo voy a decir, hacer más de lo mismo ya no sirve. ¿Sí? El Ujú. problema con el cáncer es que la persona contacta desesperanza, ¿sí? Y tristeza por seguir viviendo la vida que está viviendo, como la está viviendo. Y es ahí donde está la clave para poder resolver. El cáncer es el inconsciente del individuo diciendo, no es tienes que, o sea, puedes hacer las cosas de una manera distinta, tienes que hacerlo. O sea, si no lo haces, nos morimos. Ahí sí Claro. es muy radical. Pero es una, ya no es una invitación a reinventarnos, sino es una exigencia para Ok. reinventarnos. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de cáncer de mama, cáncer de la mama izquierda es problemas de una desvalorización. La mama es no lo que nutre y lo que da, ¿no? Ujú. Y si una persona abraza, si lo que está entre el brazo como escudo protector hacia afuera, y en este caso el pecho, entonces sabemos que son problemas en las relaciones con familiares muy cercanos, ante los cuales, en este caso, esta mujer no se siente valorada. Bueno, digo esta mujer porque el cáncer de mama, evidentemente, Sí. es Oh, principalmente femenino. No exclusivo, pero principalmente femenino. exacto. Entonces, en la mama izquierda es con la familia, en la mama derecha es casi exclusivamente con la pareja. Hay Ujú. personas con problemas de cáncer de la mama derecha que sienten ese rechazo o esa improductividad vinculado a la relación laboral, pero es menos frecuente. Si yo Mm, bajo y me mantengo dentro de los símbolos femeninos, ¿no? Entonces, el otro cáncer muy frecuente es cuello uterino. O sea, ya. esto toca, por un lado, identidad de género, ¿sí? Lo que implica ser mujer y por qué esta mujer no se siente tan valorada en esto que puede dar y crear, ¿sí? Esa Ujú. capacidad creativa o reproductiva o gestadora, son como los temas que uno va a abordar. Y por el otro lado, los grandes riesgos que implica ser mamá. Si no Mm, quiero ser una mamá como mi mamá, es que un niño ahora vendría a lastimarme la vida o a dañarme estas relaciones que tengo, entonces hay una relación de culpa y de sensación, de desesperanza y de tristeza. O por el otro lado, se desea y no se ha podido y se ataca como una manera de, caramba, no lo pude hacer, entonces bueno, como este órgano no me sirve para lo que se supone que debe servir, lo voy a mutilar. ujú. Entonces el perdón pasa, o sea, la toma de conciencia por un lado, pero luego el perdón, ¿sí? Sobre todo el autoperdón, ¿no? Me Claro. perdono por todo aquello que no me salió como yo esperaba y que puedo entonces hacer diferente y cómo. Y aquí es donde, de nuevo, el tema de la terapia o del Ujú. acompañamiento psicoemocional es muy importante,
¿no? Si yo no sé hacer las cosas de una manera distinta, si es un poco la definición que daba Einstein de locura, ¿no? Hacer lo mismo y esperar un resultado distinto. Sí, Ok, si yo no sé hacer algo de una forma distinta, pues déjame preguntarle a alguien que me guíe cómo. En algún momento yo no sabía escribir y alguien me enseñó a escribir, alguien me enseñó a caminar y ahora para mí es natural. Aprender a hacer las cosas de una forma distinta, ¿no? Hay métodos, ujú, ¿sí? Entonces, si la autogestión o una forma autodidacta no sirvió, señores, vamos a terapia, échame una mano, ayúdame aquí, no, ¿sí? Ayúdame a identificar opciones y yo luego elijo mi opción de vida. claro. En el caso del hombre, ¿no? El cáncer de próstata, tiene, sí, la próstata es el símbolo de la hombría. Mm, Entonces, parte de las preguntas claves, ¿sí? Para estos cánceres de género es qué implica ser mujer, o en este caso, qué implica ser hombre para esta persona. ujú, Porque el cáncer de próstata suele ocurrir cuando muchos de los hombres ya no son tan productivos financieramente o los despiden o cambian sus roles de trabajo. Porque el hecho de, en muchos casos, de traer dinero para la casa es lo que lo hacía hombre, porque como es el que traía dinero, es el que tenía poder, y como era el que tenía poder, es el que daba las órdenes, el que hacía las cosas, y todo giraba en torno a eso. Pero ahora tiene de repente hijos que son, él tiene solo una pensión y ahora tiene un hijo que es productivo, que ya no le va a decir, mientras vivas bajo mi techo, haces lo que me dé la gana, y él le dice, sí, bueno, ¿sabes qué? Ya vivo sobre el mío y ahora tú dependes de mí. Entonces empieza a haber un montón de reflejos que le dicen, ya no eres tan hombre como antes. Así de claro. fácil, ¿sí? Porque ya no se es tan hombre bajo los parámetros que este individuo tenía. Entonces, ¿qué hace? Ataca el símbolo de hombría porque ya no se siente tan hombre. En la medida que se permiten reinventarse en el concepto de hombría, ¿sí? Se puede ser hombre de muchas maneras, de cuáles, eso va a permitir potenciar de una manera distinta el resultado de salud o, dado el caso, el resultado de la enfermedad. Claro, tiene tanto que ver con el concepto que le damos a las cosas en la vida. En el caso que estás hablando ahorita del hombre, que si basa exclusivamente su hombría en esa parte del proveedor o de la actividad como tal, como el macho sexual, y no evoluciona el concepto que está en su cabeza con la edad, con el tiempo, es donde empiezan a ver como esas eh, contradicciones, ¿no? O sea, lo que pienso y lo que vivo, o lo que siento y lo que vivo, no es igual. Entonces No es choca congruente, y claro. suceden entonces este tipo de síntomas. Pero mencionaste algo que me gustaría rescatar, ¿no? Cuando hablábamos de, en general, tanto del cáncer en la mujer y todo esto, hablaste de el perdón, de perdonarse uno mismo. ¿Es el síntoma, es la enfermedad un llamado al perdón? En muchos casos sí, porque lamentablemente en muchos casos, sobre todo cuando hay una relación con un tercero, hay dos cosas, ¿no? Hay mucha gente que no se perdona sus elecciones pasadas. Lo que Mm, pasa es que por esa elección entonces, eh, sí, no sé, me fui a la quiebra o me separé de un ser querido y me peleé y tal. Pasó, o sea, pasó un evento desafortunado o pasó un evento que generó un impacto emocional y la gente no es capaz de mirarse compasivamente, no con lástima. Hay una diferencia enorme, ¿no? La mm, lástima es peyorativa. Ay, qué tonto, mira, pobrecito lo que le pasó. No, mirarse con compasión es mirarse desde el amor y entender, y es entender realmente y sentir, pues no lo supe hacer diferente, tengo que aprender a corregir. Pero si yo lo veo con compasión, yo no doy el permiso de corregir y me quedo con la enseñanza y no me quedo pegado al evento doloroso, ¿no? Son procesos muy distintos. ujú. Porque si yo me quedo, ¿no? Dándole piedra, no, pero es que mira, metí la pata y me equivoqué y voy una y otra y otra y otra, mi cerebro procesa, ya va, yo soy mi amenaza, entonces me tengo que atacar. Mi inconsciente ataca las amenazas. Si yo Sí, me digo, yo soy la amenaza, mi inconsciente me va a atacar. Si yo me digo, me equivoqué, voy a aprender a hacerlo diferente, puedo aprender a hacerlo diferente, mi inconsciente se alía conmigo y toma actitudes correctivas. Pero si no, va a atacar la amenaza. claro. Entonces, cuando yo soy capaz de decirme, y aquí es importante entender el espectro del perdón. Ujú, ¿A qué voy con esto? Yo me puedo decir, bueno, ok, me perdono por todas estas cosas que no salieron como yo esperaba.
Pero para muchos eso suena como una frase de, bueno, Gabo se acaba de lavar las manos, es el tipo más irresponsable del mundo, no está asumiendo, ¿sí?, sus errores. Si yo digo yo me perdono, no es no asumo mis errores, no, yo asumo mis errores. Y en consecuencia asumo qué acciones de cambio debo tomar, Ujú. ¿sí? Todo perdón viene acompañado de algo que se llaman actos reparatorios. Mm, Siempre. Si no hay un acto reparatorio, ese perdón es un saludo a la bandera. O sea, es un acto simbólico que realmente no sirve para nada. Yo me perdono, sí, está bien. Si yo escribo, como decía Luis Disney, yo me perdono por todo, hago una lista, yo me pido perdón y me perdono. Ajá. ¿Y qué pasa? No pasa nada. claro, Si yo me pido perdón y yo me perdono, yo tengo que decir, si yo me perdono por haberme equivocado en estas relaciones, ¿cuáles son los actos reparatorios? Si yo me perdoné, quiere decir que yo ahora actúo diferente. ¿Cuáles son los actos reparatorios que dicen, ah, bueno, yo me perdono por, qué sé yo, no haber sabido poner límites mejor? Eso quiere decir que ahora que me perdoné, me doy el permiso de poner límites mejor. Que ahora que me perdoné, me doy el permiso de decir, hey, estas son mis necesidades. Que ahora que me perdoné, después decir, mira, Carmen, qué pena, esta hora no me sirve, vamos a reagendar. ¿Sí? Ay, no, pero es que era importante, pero chévere, pero la necesidad de Carmen es una y la necesidad mía es otra. Tenemos que encontrar un punto que nos sirva a ambos. Ah, ok. claro, Cuando yo me perdono, quiere decir que ahora yo hago las cosas de una manera distinta, porque tengo un acto reparatorio. claro, Tengo que ser congruente, porque si no, lo que hice fue un saludo a la bandera. claro, tiene que haber un cambio de conducta. Exactamente. Entonces, Ujú. cuando está ese cambio de conducta, ya el cuerpo no necesita el síntoma para promover ese cambio de conducta. Si no está el cambio de conducta, cuidado, porque tu inconsciente te va a decir, bueno, dale, yo te agarro la bajadita, o sea, tú me dices, ¿cambiamos o no cambiamos? Ah, no Ujú, cambias conscientemente. Bueno, yo te voy a generar un marco de referencia para que finalmente hagas los cambios, para claro, que sueltes las culpas, para que sueltes el flagelo y dejes de darte en la espaldita y en vez de darte latigazos, te des un abracito con cariñito y digas, vamos a corregir. Sí, el mundo es imperfecto, nosotros somos imperfectos, pero podemos mejorar. Ah, ¿cómo podemos mejorar? Cada uno tiene una fórmula personal distinta y única para mejorar. ujú, ¿Cuál es la nuestra? claro. No se trata de tener un remedio para todo el mundo, como en el caso de las pastillas y los medicamentos que seguramente son necesarios en todos los procesos, pero que en este caso estamos hablando de una medicina súper personalizada para poder entender cada caso en particular. Sí, Y no es la misma pastilla de acetaminofén que le quita el dolor de cabeza a todos, sino que cada dolor claro, de cabeza, en este caso, tiene una referencia única personal, pero también todos nosotros tenemos un laboratorio maravilloso que está en nuestro cerebro, bueno, que está en nuestro sistema inmune. ¿Sí? Nuestro sistema inmune nos puede mantener a salvo de la gran mayoría de virus, bacterias y demás que sí. hay en el mundo. Empezando porque nuestro intestino, que es además de donde se genera el 70% de nuestro sistema inmune, está lleno de bacterias. Solo que usa las bacterias para ayudarnos a procesar alimentos, ayudarnos a procesar todo esto que nos da energía. Mm, ¿Por qué hay gente que reacciona a ciertos alimentos? Porque ese alimento es un símbolo. ¿Sí? ¿Por qué hay gente que reacciona a la leche? ¿De dónde viene la leche primaria? En nuestro caso no viene de la vaca, viene de mamá. sí. Entonces, sí, los lácteos, la gente que tiene resistencia a la lactosa, ¿a quién le está haciendo resistencia? A mamá. Mm, Siento que mamá no es tan nutritiva. Ay, no, es que es celíaco. Ok, el símbolo está en el germen que, sí, en esto que viene y germina. Entonces el símbolo es papá. ok, Entonces hay que aprender a resolver. ¿Eso quiere decir que nuestro intestino es más o menos permeable? No, pero nuestro intestino reacciona a lo que aprendió a reaccionar. La salud es una respuesta condicionada. La enfermedad es una respuesta condicionada. ¿Sí? Cuando aparecen exacto. determinados disparadores o determinados eventos, nuestro inconsciente reacciona simplemente como aprendió a hacerlo, ya Wow. sea desde la salud o desde la enfermedad. Qué poderoso eso que acabas de decir. Sabes que hay una emoción primaria que está asociada, no sé si consciente o inconscientemente, a la palabra enfermedad, ¿no? O sea, cualquier persona, e incluso lo hemos visto ahora con el COVID, que junto a la pandemia de COVID estaba la pandemia del miedo, de temor.
y todavía sigue presente, pero también están los momentos en los que te dan un diagnóstico o te vas a hacer un chequeo médico y un examen sale con alguna alteración, y entonces automáticamente como que la primera reacción instintiva es sentir miedo. En tu experiencia, ¿cómo pudiéramos trabajar esa reacción? ¿Cómo pudiéramos, oye, bajarle un poco esa intensidad al miedo a la enfermedad? Es importante entender, ¿no?, que el miedo es una emoción primaria. Mucha gente dice, y aquí yo difiero de algunos coach motivacionales, ¿no? ¿En qué sentido? Freud decía, hay dos tipos de miedo. Hay un miedo objetivo, que lo que él definía como miedo objetivo. Cuando él habla de un miedo objetivo es donde yo puedo identificar a mi amenaza. Ujú. ¿Sí? Yo vengo caminando tranquilamente en la montaña y me aparece un animal salvaje. Y yo siento miedo. ¿Dónde está la amenaza? Hay un animal salvaje. ¿Sí? Ujú. No es un animal de zoológico, no está al otro lado de la cerca, es un animal salvaje. Estoy en su territorio, me puede atacar. Entonces siento miedo y como siento miedo tengo dos acciones. Huyo o ataco. ¿Sí? Normalmente yo huyo, es la acción, la respuesta primaria, que es yo pongo distancia de esta fuente de amenaza. Y si esta fuente de amenaza viene a perseguirme, yo uso la rabia como un mecanismo de defensa. Y aquí Ujú. este mecanismo tan simple me permite entender muchas cosas. Cuando yo veo una persona que anda con rabia en la vida, en el fondo es una persona que tiene mucho miedo Mm. y se está defendiendo de cosas. ¿Sí? Claro, Esto lo digo para comprender a esta persona y no para justificarla, por favor. sí. Son cosas distintas, ¿no? Pero es comprender qué es lo que está pasando. ¿Sí? Entonces, si yo entiendo que este mecanismo, ¿no?, de fight or flight, huida o ataque, siempre está. Y hay un mecanismo básico, o sea, muy bioquímicamente básico. Ante el miedo o ante la amenaza, se secreta, las suprarrenales secretan adrenalina y noradrenalina. Sube nuestro pulso cardíaco. Hay mucha gente que dice, no, bueno, son síntomas de ansiedad. No, ya va. Antes de ser síntomas de ansiedad hay un mecanismo básico. Al aumentar el pulso cardíaco, aumenta la cantidad de sangre Ujú. disponible en los músculos. ¿Por qué? Porque yo tengo que tomar una acción. ¿Sí? Claro. No es porque yo me quiero sentir estresada, es que yo tengo que tomar una acción. Luego, aumenta el nivel de cortisol para aumentar el metabolismo de los azúcares y tener más energía. Por eso la gente cuando tiene miedo corre más rápido, pega más Ujú. fuerte, toma acciones concretas, puntuales, pero eso es por un lapso de tiempo pequeño. Sí, ¿Sí? Y esto es otra de las cosas importantes entender. El miedo no es sostenible en largo tiempo. El miedo es puntual y es específico. Es decir, esta fuente de miedo yo tengo que tomar una acción y resolverla. ¿Por qué? Porque si yo mantengo estos niveles de cortisol muy elevados, mi sistema inmune se debilita. De nuevo es como el que te diga, mi inconsciente dice, bueno, si yo no ataco a la fuente, entonces la fuente eres tú. Entonces, te tengo que atacar a ti. ¿Sí? claro. El cortisol elevado mucho tiempo inmunosuprime. ¿Por qué? Ujú. Porque la idea de esta sensación de miedo es resolver. Ante cualquier amenaza yo tengo que ver cómo resuelvo, aunque sea un pedacito, pero tengo que ir resolviendo. Si yo hago un cambio a la vez, ¿sí?, un cambio de 1 grado a la vez, al final de 6 meses hice un cambio de 180 grados. Yo no tengo que generar ese cambio de 180 grados en la primera. Pero si voy cambiando uno a la vez, voy generando cambios significativos en mi vida en un corto, mediano o largo plazo. Ujú. Pero tengo que permitirme esos cambios. Claro. Entonces, invariablemente, cuando hay una amenaza, yo tengo que tomar acciones correctivas. Es un poco lo mismo que pasaba con el perdón. Yo tengo Ujú. que generar actos reparatorios. En eso se resume, de una Sí, manera muy sucinta, la salud, ¿no? ¿Qué cambios tengo que generar para estar a salvo o para estar mejor? Porque entonces, ¿cuál es el problema? Decía Freud, es un miedo, es el miedo objetivo. Y el otro es el miedo que es subjetivo, es decir, el miedo está en mi imaginario. Entonces, si yo me peleo con esta persona porque es mi jefe, entonces si yo le digo lo que quiero y lo que realmente necesito, o le digo que no tolero esto, y quizás entonces el problema, y me empiezo a alimentar yo con mis creencias limitantes, me pongo un montón de amenazas y de miedos enfrente. ujú. Entonces, ¿qué hago con eso? Y ahí el problema es, no resuelvo. Claro.
El problema es, mis miedos están activos. Mis miedos además los estoy generando yo. ¿Sí? Ujú. Ahí es donde se vuelve complicada la cosa. Ahí sí, un montón de gente te dice, no, pero es que los miedos no existen. El tema es que los miedos sí existen. Sí. Los miedos objetivos tienen formas puntuales. Los miedos subjetivos tienen la misma función. Tienen la función de preservarnos. Todo miedo tiene la función de preservarnos de una Ujú. realidad concreta o, en su efecto, de una realidad subjetiva. La pregunta es, ¿qué acciones puedo yo tomar para ponerme a salvo de esa realidad, Ujú. objetiva o subjetiva? Pero el miedo siempre existe y siempre tiene la misma función, que es adaptarnos. Exacto. Es una Porque invitación también al cambio. siempre, siempre. Cuando yo soy capaz de identificar eso, yo soy capaz de generar bienestar en mi vida. Y Ujú. es por eso que yo le decía a la gente, esta gente que dice el miedo no existe, no, perdón, el miedo sí existe. O sea, sí existe y existe tanto que tiene síntomas específicos. ¿Sí? Yo le mido pulso cardíaco, veo niveles, o sea, tiene expresiones bioquímicas y tiene expresiones físicas en síntomas concretos. Claro. ¿Sí? Entonces, ahí está. Mientras exista, mientras yo lo pueda sentir, es real. Ujú. Así es fácil. Si lo puedo sentir, es real. Así es. La gente no dice, no, no, pero es que existe en tu mente solamente. No, no, tu cuerpo te está mostrando una colección de síntomas. No Ujú. existe en mi mente solamente, existe, es real. Así es. Wow, Gabriel, nos has dado tantas claves hoy que creo que me llevo un poco, quizás un cambio de paradigma con respecto a lo que es la enfermedad y quizás poder ver a la enfermedad como ese mensaje que estás recibiendo de tu inconsciente. Creo que es clave para entender que a partir de ahí hay un llamado a ejecutar una acción y está en cada uno de nosotros decidir buscar ese acompañamiento, buscar esos motivos, entrar y escudriñar bien dentro para lograr esos cambios y tener ese bienestar del cual tú nos estabas hablando. Gabriel, yo quiero agradecerte inmensamente este contacto con Zona Consciente en nombre de toda nuestra audiencia y por supuesto saber dónde podemos encontrarte, seguirte y tener más información con respecto a estas terapias que tú brindas. Mira, me pueden encontrar básicamente a través de Instagram, @gabriel.roar, o en Facebook o en Twitter, @gabrielroar. Y eso es como el punto quizás el punto de encuentro principal, ¿no? Yo llevo Ujú. mis redes a mano yo, muy caserito, así que si alguien les responde en mis redes, soy yo. Ay, qué No hay bueno. una tercera persona detrás de eso. Pueden de todas maneras encontrar parte de la información en mi página www.gabrielroar.net y ahí yo comparto desde post sobre qué significa determinadas enfermedades, qué pueden hacer o qué talleres pueden, por ejemplo, comprar Realizar. para chequear lo que son relaciones personales, para lo que es un poco el libro resumido en una parte de taller y video, que es el por qué y para qué me enfermo. Sí, hay Ujú. un montón de cosas que podemos hacer en concreto para trabajar en conjunto en pos de la salud, que es el fin último de todo esto. Así es. Bueno, Gabriel, nuevamente gracias, te mando un fuerte abrazo y esperamos tenerte nuevamente aquí en Zona Consciente. Con mucho gusto, Carmen, cuando gustes, por favor, un gran abrazo para ti y saludos a tu audiencia. Claro que sí.